En muchas lenguas del mundo existen formas de mostrar respeto o reverencia hacia otras personas, y una de ellas es a través de honoríficos, es decir, palabras o sufijos que se usan para dar un trato especial a alguien. Por ejemplo, en español, usamos don o doña antes del nombre. Don Tomás. Muestra respeto, especialmente hacia personas mayores o de estatus importante. Es un tratamiento de respeto hacia personas mayores, distinguidas, o simplemente como una forma cortés, se usa sin un rango formal. El honorífico Lord se usa en países como el Reino Unido para referirse con respeto a un hombre que tiene un título de nobleza o un cargo importante, como un miembro de la realeza, del parlamento o de la alta sociedad. Lord Thomas. Es como decir señor pero con un grado más alto de respeto y estatus. También puede usarse de manera formal en historias o películas de fantasía para mostrar que alguien es poderoso o importante. El honorífico, sama. Se usa en japonés para mostrar mucho respeto hacia alguien, como un cliente, un jefe, una persona de alto rango o alguien que se admira mucho. Tomohiro-sama. El honorífico, sin. Proviene del náhuatl y se usaba para mostrar respeto hacia personas de alto rango, como gobernantes, nobles o jefes importantes en las culturas indígenas de México, especialmente entre los mexicas. Era una forma de reconocer su autoridad o importancia, parecida a decir señor honorable. Por ejemplo, Tomiyaotsin, el honorable Tomiyao. El uso de honoríficos es una manifestación del respeto, la cortesía y la estructura social en las distintas culturas. A través de ellos, no solo se reconoce la posición o el mérito de una persona, sino que también se fortalece la comunicación con base en valores como la dignidad, la tradición y la empatía.